Plenamente con Aurora Orozco. ¿Qué tal? Es un gusto otra vez estar con ustedes en otro espacio de nuestro podcast que se llama Plenamente. Yo soy Aurora Orozco, psicóloga, y hemos estado platicando en este espacio sobre temas sobre salud mental. Y pues hoy tenemos a un invitado muy especial, que yo le agradezco que esté aquí. Pero antes de presentarlo y que nos platique un poquito de lo que él ha vivido, pues hoy vamos a hablar sobre un tema que a veces es un estigma, que justamente es el tema de la depresión. Y a veces creo que no estamos como muy bien enterados de lo que es la depresión. Y lo que leía es que según la Organización Mundial de la Salud, actualmente hay 280 millones de personas en el mundo que padecen depresión y que las estadísticas van en aumento. Las que más lo padecen son las mujeres y 1 de cada 7 adolescentes entre los 10 y los 19 años están padeciendo depresión o trastorno de depresión. Entonces, creo que es un tema que es urgente que podamos platicar y que podamos reflexionar y escuchar sobre historias pues reales y cómo han podido comenzar a trabajar este tema, y por eso invité a Héctor para que nos platique un poquito. Así que, Héctor, muchas gracias por estar aquí. Me gustaría que nos platicaras un poquito de a lo que te dedicas. Sí, claro. Y luego comenzamos a platicar sobre tu proceso con esta condición emocional. Sí, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo me dedico a un trabajo de oficina, trabajo en una universidad privada aquí en Guadalajara, y mi trabajo pues es meramente administrativo. Me toca llenar los grupos, dar informes a las personas que llegan a conocernos y manejar un equipo un tanto grande. Qué padre, qué bien. Sí. ¿Y tú de qué ciudad eres? ¿De dónde eres? Yo soy de San Luis Potosí. San Luis Potosí. Siempre estuve ahí hasta hace 5 años que llegamos aquí. Ok, muy bien. Vine en paquete con mi esposa y mi hija. Ok, qué bien. Y desde entonces, pues, qué padre. Aquí. Qué padre. Pues, platícanos, Héctor, como... Sé que tienes como una historia, diría como difícil, complicada, desde que eras niño. ¿Nos puedes platicar un poquito de tu historia hasta donde tú quieras compartir? Sí, ¿Y claro. cómo es que tú empezaste a experimentar la depresión? Yo no sabía que era una depresión. Tuve efectivamente, como lo mencionas, pues una niñez complicada. Yo soy hijo de padres separados. Nunca se divorciaron, pero desde que yo tenía 2 años ellos deciden separarse. Mi mamá estaba enferma, tenía una insuficiencia renal crónica que la hizo perder la vida cuando yo tenía 9 años. No tengo recuerdos de una familia funcional, de un desayuno en familia. Fue como cosas que yo siempre anhelaba cuando era niño. Y bueno, pues cuando muere mi mamá fue un golpe muy duro, porque además, cuando es una enfermedad tan complicada, también lo padece la familia completa, ¿no? Te modifica la rutina. Pues yo cuando era niño andaba de aquí para allá, me cuidaban las vecinas, las tías, la abuela, los tíos. Y pues en ese momento la atención de mi abuela, que vivíamos con ella, la mamá de mi mamá, pues era completamente para la enferma, ¿no? Ella pues obviamente se tenía que dividir entre el niño de 8 o 9 años y su hija que dependía de ella, y fue muy difícil toda esa etapa, ¿no? Yo creo que todo ese tipo de cosas fueron ocasionando heridas en mí, inseguridades, porque aparte me enfrenté mucho a las etiquetas que pone la gente cuando, pues no sé, alguien se queda. A mí me pasó, ¿no? Me quedé sin mamá. Mi papá, pues, aunque teníamos una relación cercana, pues no vivía con él. Sí. Mi abuela, con quien me quedé a vivir, pues a final de cuentas no era mi mamá, y creo que ella no se sentía con la autoridad de marcarme una disciplina, por ejemplo. Entonces crecí muy solo en ese sentido, ¿no? Sí. Entonces, pues hubo muchas heridas alrededor. La gente
me empezó a tratar diferente cuando mi mamá faltó. Hubo gente que apostaba a que yo iba a terminar abajo de un puente. O sea, muchas cosas, ¿no? ¿Qué pasaba con tu papá? ¿Dónde estaba tu papá? Mi papá, pues él tenía su vida. Realmente yo nunca entendí por qué se separaron y tampoco nunca me puse en el papel como de juez. Sin embargo, aunque él trataba de ser lo mejor posible conmigo, y lo era, o sea, era un buen papá, cariñoso cuando nos veíamos, pero lo veía una vez cada 15 días, ¿no? Entonces, creo que hubo cosas esenciales que me faltó tener de parte suya, como, pues, quién me enseñara a jugar fútbol, quién fuera duro conmigo en ciertos momentos, ¿no? Darte estructura, como decimos los psicólogos. Sí, como darme Horarios, identidad también, yo creo. identidad, claro. Y es un buen papá. Creo que hizo lo que pudo con lo que él era, que también hoy que soy papá, pues entiendo que pues él también venía con heridas, ¿no? Entonces, pero no era muy cercana. A mí me hubiera gustado tenerlo más de cerca, poder despertar y saber que él estaba ahí. Claro. Y cuéntanos, ¿cuándo fue la primera vez que tú a lo mejor dijiste algo me está pasando, me siento muy triste? ¿Cuándo entendiste que estabas viviendo una depresión? ¿Qué se manifestó, Héctor? ¿Qué pensabas? ¿Cómo actuabas? ¿Qué sentías? Creo que de manera consciente saber que yo padecía depresión fue ya en la prepa. Ajá. Ok. Pasaron muchas cosas en mi vida que me tambalearon por completo y acababa yo de pasar la adolescencia. No sé, mi vida estaba como toda revuelta en ese sentido. De por sí hay crisis de identidad en la Sí, adolescencia y luego... pero además entendí que yo había sido un chavo, un niño muy triste siempre, muy solo, muy inseguro. Tuve un intento de suicidio a los 17 años. Pero hasta entonces, pues siempre había pasado por etapas donde no me sentía suficiente o la mayoría de las cosas no me hacían feliz. Ya cuando fui como más consciente fue cuando empecé a entender que quizá pues era una depresión. Ujú. Cuando dices que tuviste un intento de suicidio, Héctor, ¿qué pensabas en tu mente? Porque también se dice que obviamente el suicidio es como el último paso para que una persona a lo mejor con depresión o con culpa, porque también la culpa origina suicidios. En tu caso, ¿qué decías en tu cabeza? O sea, ¿por qué llegaste a ese punto? ¿Qué es lo que pensabas? A Fíjate, nivel anímico, ¿qué te pasaba? yo creo que la falta de ese núcleo familiar y ojo, tengo una familia grande que es muy amorosa, pero a veces había cosas tan básicas como en las cenas navideñas yo veía a todos mis primos que los atendían sus mamás, ¿no? Y pues yo siempre era el que me tenía que rascar yo solo, el que tenía una vida diferente. Entonces, como que siempre sentí que yo no era suficiente. No era suficiente porque mi papá había aprendido a vivir sin mí, o sea, porque aunque me amaba, me consta que me amaba, me ama, pero también sé que su vida funcionaba sin mí. Y lo mismo pasaba pues con todos los demás de mi familia, entonces de pronto yo sentía que si un día yo no estaba, pues la vida iba a seguir y no pasaba nada. Entonces esa parte de quizá no sentirse suficiente, realmente yo tuve 2 intentos de suicidio, ese fue el primero. Okay. Y recuerdo que pues me sentía profundamente triste, ¿sabes? Era eso, Donde, tristeza. donde no encajaba yo por ningún lado, nada me hacía feliz, o sea, no le hallaba sentido a lo que era mi día a día. Estaba yo como en segundo de prepa, una cosa así, Sí. y pues bueno, fue cuando lo intenté. Afortunadamente no pasó a mayores. Ujú. Fue una alerta para mi familia. ¿Lo expresaste? ¿Cómo fue que tu familia se dio cuenta? Ah, nunca supieron que había sido eso. Ajá. Realmente lo que pasó fue que encontré yo algunos medicamentos que son de uso controlado. Sí. Sabía yo que la potencia que tenían
me tomé todos los que me encontré y eso me ocasionó un bajón, a nivel de desmayo. Sí. La razón real pues se quedó muy en secreto. La mayoría de mi familia pensaba que era porque no comía, pero sí ocasionó que voltearan a verme y me gustó porque estaba yo recibiendo una atención que no había recibido de alguna manera, ¿no? Hoy pues a la distancia entiendo que pues esa no era la respuesta, pero en su momento pues me dio esa palmadita que a veces uno busca cuando pues tiene depresión. Pasa ese primer intento y luego ¿cuánto tiempo pasa del segundo intento? Debieron pasar como 8 años, más o menos. O sea, sí fue bastante lapso. Sí. En el primer intento, perdón, Héctor, ¿te dieron ayuda? ¿Te atendieron psicológicamente? O sea, ¿hubo una red de apoyo para ti? ¿O fue como muchas veces pasa, como dice secreto familiar, aquí no pasó nada, síguele o te mandamos a un centro de rehabilitación? Tuve un paciente así, ¿no? Vete a un centro de rehabilitación y ya que te atienda, pero no, a veces no hay como esta conciencia de la familia de realmente qué está pasando. Hay una herida de insuficiencia, hay un huérfano que se siente muy solo, ¿no? ¿Qué pasó con tu familia? No sé, o sea, sé hoy que pues fue un proceso doloroso porque evidentemente movió la rutina de la familia por completo, les hizo poner la atención en cosas que no estaban. Sé que fue incómodo también porque pues para cualquier persona que tenga una rutina normal y de pronto alguien de tu familia pasa por eso, pues debe ser incómodo, difícil, doloroso, pero también sé que muchas veces no estamos preparados en cómo reaccionar ante situaciones así, ¿no? A veces pensamos que la depresión es algo... Tengo una amiga que en alguna ocasión decía, es que si tú estás triste, no estés triste. Y a veces pensamos que con decirlo... Fuera tan sencillo. Sí, como si fuera magia, Palabras ¿no? mágicas. Y a mí muchas veces la gente me decía, es que tiene muchas razones para vivir, hay muchas cosas buenas y para mí era bien difícil poderlas ver. Entonces creo que hoy lo veo, te digo, a la distancia, que creo que a muchas personas nos falta conocimiento en estas áreas, Sí, en ser soporte. claro. Ahora, 8 años y en los 8 años algo pasa, detona otra vez como esta inquietud de me quito la vida, ¿te pasó algo más? ¿O simplemente crees que era el acumule de lo que no habías sanado, procesado? Yo creo que fue una acumulación de muchas cosas que nunca sanaron, pero hubo un detonante grande, ¿no? Yo tomé una mala decisión, mm, empecé a tener relación con algunas personas cercanas a mí, hablando de negocios, las cosas no funcionaron como quisiéramos y el más perjudicado fue mi papá y por ende, pues la familia, obviamente con justa razón, eh, tuvieron una opinión pues no tan buena de mí, ¿no? Y la verdad es que la presión de tener un problema tan grande y no saberlo resolver, no ver la respuesta, me llevó a tomar la decisión de terminar con mi vida porque no le encontraba yo sentido. O sea, me encontré como acorralado y venía el mismo pensamiento, no, bueno, si hoy, hoy te vas, pues la vida sigue y va a doler un ratito, pero luego se les va a olvidar. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Y qué pasa conmigo? Pues yo no, la verdad es que la segunda vez, Aurora, no quería yo dar el paso, pero me sentía muy acorralado. ¿Qué dirías que como desesperación? Sí, Sí. sí, sí. Una salida como justo para no afrontar, porque no hay otro camino. Y es que esa es la cuestión, que a veces uno cree que en el tema del suicidio, que da para otro podcast muy, muy largo, pero es la depresión justamente más profunda, que es lo que lleva a veces a una persona a quitarse la vida. Es eso, ya no veo salida. Sí. Lo único es ya no quiero estar en esta situación. Se dice que hay tanto sufrimiento emocional que la persona no sabe qué hacer con ese sufrimiento y lo que quiere es quitarse la vida. O sea, es algo que ya no hay control, ya no puede haber un manejo. Sí, lo que sucedió conmigo fue que a partir del primer intento traté como de reconstruirme. Obviamente crecí, entré a la universidad, empecé a trabajar, empezaron a sanar algunas cosas.
empecé a ser importante en el trabajo. Entonces esas cosas empezaron como a llenarme, ¿sabes? Sí. Pero pues era temporal. Después, cuando sucede este segundo episodio, donde a raíz de una decisión mía, pues mi papá sale gravemente afectado económicamente, y entonces gente que en teoría pues me tenía en un pedestal, pues me caí, ¿no? Porque tuve una muy mala decisión en mi vida, y entonces el perder esa admiración de gente hacia mí y el hecho de no encontrar una respuesta clara fue lo que me hizo tomar esa decisión. ¿Y qué pasa después de ese segundo intento? Ese segundo intento no logré concretarlo. Afortunadamente ¿Estás aquí? estoy aquí. Gracias a Dios. Hubo 2 personas que me hablaron de Dios ese día, y pues pasó algo mágico conmigo esa noche, y, empecé un proceso de sanidad primero espiritual, pero pues no estaba completo si lo interior pues no sanaba también, ¿no? Entonces, pues siguió habiendo algunas inseguridades que ya estaban ahí metidas pues en mi personalidad, en lo que yo soy, en lo que voy construyendo, y pues no me había dado cuenta, ¿no? Claro. Ahora, fíjate, si te vas al presente, ¿cómo dirías que estás ahorita? O sea, ¿qué sí has podido, en esto que decías, tuve un despertar espiritual? ¿Qué te ha funcionado, Héctor? ¿Cómo te sientes hoy de la depresión? Para empezar, ¿cómo te sientes ahorita? ¿Qué te ha funcionado? Me ha funcionado estar en terapia. Yo no me canso de decirle a la gente que es necesario. Yo creo que durante mucho tiempo subestimé, no porque no creí que fuera necesario, sino creí que yo no lo necesitaba tanto. Los demás y yo, ¿no? Así nos pasa. Ajá. Sí, a lo mejor no pensar que yo soy mejor, pero a veces uno inconscientemente piensa que no está uno tan mal, ¿no? Sí. La verdad es que llegué contigo porque en una grabación como estas, muchas cosas que escuché me hicieron sentido, y me di cuenta que me estaba convirtiendo en algo que no era yo, y que yo no quería hacer eso. Y bueno, en este proceso que he pasado contigo, pues he ido descubriendo eh, cosas que tengo que sanar, eh, cosas que tengo que reconstruir y cosas que tengo que soltar para volver a construir. Y me siento bien, muy estable. La verdad es que obviamente la vida adulta pues sigue teniendo sus desafíos, pero me sorprende mucho el cómo estoy afrontando algunos retos que se me han presentado, que en otras circunstancias y en otro tiempo, te estoy hablando de hace 4 o 5 meses, quizá mi respuesta hubiera sido otra muy diferente a lo que estoy haciendo hoy. Sí. Oye, y por ejemplo, ¿tu esposa ha notado estos cambios? O sea, afuera, que finalmente tu esposa es la de tu contexto inmediato. ¿Ella Sí. ha notado cambios en tu estado de ánimo? Sí. ¿Qué te dice? ¿Qué reflejas? Fíjate Cuéntame. que yo creo que ella fue quien más ha disfrutado los cambios y los beneficios, porque pues cuando uno está tan desarmado por dentro, pues la gente más cercana a ti son los que llevan pues la peor de las consecuencias, ¿no? Porque te conocen desde la mañana hasta en la noche, y en tu mejor y en tu peor momento, ¿no? Sí. Mi mamá, bueno, mi abuela, una vez que muere mi mamá y que me quedo con mi abuela, pues yo sigo creciendo con ella, y mi abuela falleció en 2021. Yo tenía 4 o 5 meses de estar aquí en Guadalajara. Fue un episodio triste porque ella murió cuando yo estaba en pandemia, contagiado, en cuarentena. Entonces, mi duelo lo viví solo en un cuarto aislado, porque no pude recibir ni un abrazo de mi esposa, ni un beso de mi hija. Y fue una situación durísima. Yo me acuerdo que empecé a recibir llamadas de amigos, de mi familia, y yo ni siquiera contestaba, no leía los mensajes, porque no sabía cómo procesar ese dolor. Yo le tenía mucho miedo a ese momento de mi vida cuando mi abuela faltara.
porque ella se había convertido en mi soporte, ¿sabes? Entonces le tenía yo mucho miedo porque quizá un año y medio antes ella había tenido una amenaza de infarto, había tenido un preinfarto, y eso despertó un miedo muy profundo en mí porque yo no sabía qué iba a pasar conmigo si ella no estuviera. Yo creo que nadie me preparó para eso. Y fue una etapa donde ya adulto, ya con una vida más estable, pues vino un desequilibrio que me movió todo, ¿no? Que yo creo que es la tercera crisis de depresión fuerte y marcada que yo he vivido. Claro. Y fíjate, ahorita que decías, ¿no? Un poco para los que nos escuchan, la depresión puede tener como varias caretas. No sé cómo la viviste tú, pero la depresión también tiene una máscara de mucha ira. Gente que a veces está muy enojada y muy airada, o que me dice aquí en el consultorio, estoy amargada, estoy amargado, ¿no? Y cuando vamos escarbando un poco más sobre los síntomas, resulta que es una depresión. Inclusive, Héctor, no sé si te pasaba, pero hay gente que se enmascara de mucha felicidad en lo social, ¿no? O sea, no sé si han escuchado casos, pero de gente que dice antes de suicidarse dio un concierto y estuvo con toda la gente en la fiesta, ¿no? O gente muy grueso, que hace poco fui a una conferencia, voy a invitar de hecho a él pronto a mi podcast, Supi, y él tiene también un trabajo muy padre con niños y adolescentes, a través de campamentos y actividades deportivas, y él presentó una introducción en una conferencia que él daba sobre suicidio, y era muy impactante que la gente que se había suicidado, muchos de ellos habían tomado selfies con caras de todo está perfecto en mi vida, ¿no? Lo típico de Instagram, que uno ve que la vida es perfecta y viajes, ¿no? Pero que de pronto mucha gente está viviendo una depresión tremenda. Entonces, también el hecho de que una persona esté tan sonriente y que a nivel social esté muy contenta, no siempre quiere decir que esa persona esté bien. Probablemente trae una depresión y trae un enmascaramiento, y cuando llegas a casa te sientes solo, te sientes, como tú decías, Sí. o sea, no pertenezco, ¿no? No tengo, dijiste, un sentido de suficiencia, no soy suficiente, ¿no? No encajo, no tengo un vínculo cercano, profundo con alguien. Entonces, digo porque la depresión a veces trae máscaras, ¿no? Y tenemos que aprender, creo que, a acercarnos realmente con la gente, y creo que ayuda, no sé si en tu caso, pero que la gente te dijera, oye, Héctor, ¿de verdad estás bien? ¿Cómo estás? ¿Te puedo ayudar? ¿No? Si regresáramos el tiempo a ti, ¿qué te hubiera ayudado más, Héctor? Como para los que nos están escuchando, ¿cómo poder ayudar a alguien así, que en su adolescencia, bueno, vives una infancia de huérfano, ¿no? Con huecos, y luego situaciones complicadas en tu adolescencia, esta mala decisión? O sea, si pudieras regresar el tiempo, ¿cómo poder ayudar a alguien como tú? Y gente que está viviendo en depresión, ¿qué dirías? ¿Qué más podemos hacer como sociedad, como familia, como papás? Yo creo que algo muy claro, más bien algo que yo tengo muy claro es que mi historia no tiene que ser precisamente la historia de los demás. Porque a veces cuando platicamos con alguien que está en problemas, esperamos que ellos resuelvan la cosa como nosotros las haríamos. Te voy a contar un ejemplo. Cuando yo detecto que la muerte de mi abuela me pegó más de lo que yo pensé, fui por ayuda y me acerqué con un amigo que es pastor y que lo quiero muchísimo. Y cuando yo le platiqué lo que yo estaba sintiendo, me acuerdo que con la mejor intención me dijo, no pasa nada, yo también perdí a mi mamá y aquí estoy, hay que levantarse. Y nunca decir eso, por favor. sé que lo hizo con una buena intención porque estoy seguro de su cariño hacia mí, pero también hoy entiendo que no fueron las palabras que yo necesitaba escuchar. Yo salí de ahí sintiéndome un tonto. Claro. Porque yo dije, no puede ser posible que yo no sepa sanar esto, y otras personas ya recogieron sus pedazos de vida y se levantaron, y por qué yo no puedo. Salí sintiéndome un tonto de ahí, ¿no? Claro. ¿Qué te hubiera gustado que te dijera? No sé específicamente qué palabras me hubiera gustado escuchar, Te pero me entiendo. hubiera gustado que me escuchara. Ok.
escuchar. Sí. Que yo creo que parte de los que tomamos terapia, pues yo contigo, pero pues la gente que toma con su terapeuta, yo creo que parte importante es también el que uno aquí puede vaciarse con la confianza de que pues esto se va a quedar aquí y que el propósito es ayudarnos a salir de ahí, ¿no? Porque a veces no es fácil, a veces creo que queremos mantener una apariencia perfecta, estoica, y si hay problemas en casa no las decimos, no las ventilamos, porque entiendo que no es fácil. A veces, si a ti te cuentan un problema que hay en la familia de un amigo tuyo, a lo mejor cambia la forma en la que ves a la familia, a la persona, ¿no? Entonces, a veces, por ese tipo de cosas, pues la gente no se acerca a pedir ayuda, ¿no? Y a mí me pasó un tiempo. Pero yo creo que para mí fue esencial el que alguien me escuchara. Ok. Buenísimo que lo digas. Escuchar. No decir échale ganas, porque también es una frase que me dicen aquí de pronto, ¿no? O sea, mis amigos, mi familia me dice, levántate de la cama, échale ganas, ¿no? Échale ganas. No es de echarle ganas. Y no hemos hablado de esa parte, pero la depresión, hay como dos clases de depresión. Una es la depresión, que ya se habla de un trastorno, depresión severa o profunda, que es cuando tú llevas ya 2 semanas con síntomas que no sé si alguna vez te pasó, de no quererte despertar, no quererte levantar, no quererte bañar, no quererte comer. No, he tenido pacientes que me dicen, no he querido ni siquiera, no tengo fuerzas para darle de comer a mis hijos y llevarlos a la escuela. Si esto prevalece y te incapacita, a esto se le llama trastorno de depresión severa o depresión profunda, ¿no? Hay que ponerle mucha atención. Es los sentimientos de tristeza, y hay como una fatiga crónica que no te permite vivir y te incapacita, ¿sí? Y la otra es la depresión, digamos, se le llama que es leve, o distimia se le llama, que es que a lo mejor llevas 6 meses con una tristeza leve, medio que funcionas, pero ahí está la depresión y llevas ya 6 meses sintiendo esa tristeza, esto que decías, falta de motivación, ya no te inspira la vida, no, pero medio que sobrevives. A lo mejor no te quedas acostado, pero la distimia es esta depresión leve, constante, pero ya llevas 6 meses. ¿Por qué digo esto? Porque también es importante entender que hay cambios químicos en el cerebro, que cuando la emoción finalmente alimenta la química cerebral y viceversa. Por ejemplo, la depresión psicológica, digamos, es esto que tú dices, o sea, pensamientos negativos, yo no sirvo, no soy suficiente, no pertenezco, hay un duelo, extraño a la gente. Ese pensamiento alimenta la emoción, me empiezo a sentir deprimido y eso alimenta la conducta. Por lo tanto, no me quiero levantar, no tengo ganas de ir a trabajar, lloro todo el día o estoy enojado. No, entonces es como una dinámica entre lo que pienso, siento y actúo, ¿no? Esa es la psicología cognitiva conductual, que es como lo más científico. Pero lo que se compleja mucho, lo que complejiza la depresión o cualquier trastorno anímico, Héctor, es que esto ya genera desequilibrios químicos en el cerebro. Y lo digo porque no sé si te pasó, pero a veces satanizamos mucho el tema de los medicamentos. O sea, hay gente que va a un psicólogo y el psicólogo le dice, llevas 6 meses con una depresión, ya necesitas medicarte. ¿Por qué? Porque no estás produciendo litio, serotonina, dopamina, todas las inas que necesitamos para que nuestro cerebro funcione. Entonces, creo que también hay que entender que la depresión a veces va a necesitar de un empuje médico, porque ya hay un desbalance químico. Y creo que también hay que quitarle mucho estigma al tema de la medicación, que en tu caso a lo mejor nunca llegaste al medicamento porque a lo mejor no recibiste la ayuda y el diagnóstico en ese momento, ¿no? Sí. Así que, pues es importante no satanizar el tema de los medicamentos, porque creo que también, no sé si te tocó, Héctor, pero a veces vas a ciertos contextos y no, ¿cómo te vas a medicar? Eso no está bien, ¿cómo? Échale ganas, tú puedes. No siempre. Necesitamos entender que también hay situaciones químicas que tienen que ver más con lo orgánico y que ya un paciente con una depresión que ya lleva 6 meses y no se mejora en su estado de ánimo, es necesario a veces medicar, ¿no? En tu caso nunca
Nunca hubo a lo mejor un tratamiento alópata, pero muchas veces lo menciono aquí porque es importante no ser ignorantes del tema y Claro. no satanizar y no cargar a la gente y decir, no, no te tomes eso. No, a veces sí necesitaremos de medicación y está bien para que la química cerebral empiece a funcionar y entonces eso ayuda al ánimo y puedes salir muchísimo más rápido de una depresión profunda, si fuera el caso. En tu caso nunca llegaste a la medicación. No. Y yo creo que porque pues no estuve en terapia mucho tiempo, ¿no? Recibí terapia cuando era niño, todavía vivía mi mamá y supongo, porque tengo muy vagos recuerdos, que eh, notaban algunas conductas y obviamente la dinámica de tener una familia disfuncional seguramente me afectó, pero ya no hubo un seguimiento posterior. Sí, sí. Ahora, fíjate, Héctor, si yo te digo de cómo estabas antes en tu estado depresivo y pudiéramos sacar como tus pensamientos, ¿en qué han mejorado tus pensamientos? ¿Puedes platicarnos un poquito? Sí, yo creo que particularmente por esta sensación de insuficiencia, siempre de manera muy inconsciente yo trataba de llenar las expectativas de la gente. Creo que me gustaba cuando la gente se sentía cómoda conmigo en el trabajo, en la familia. O sea, buscaba yo hacer cosas por la gente, hacer las cosas bien. No que no me importara mi trabajo, sí me importaba, sí me importa mi trabajo, pero en ese momento creo que una motivación también era recibir el sellito de aprobación en todas las dinámicas, en todos los contextos en los que yo me muevo, ¿no? Hoy, o sea, algo que he aprendido contigo muy cañón es que yo me puedo hacer responsable solo de mis acciones, ¿no? Y entonces eso, cuando lo abracé y lo entendí, me quitó un peso enorme encima porque, pues antes sí me preocupaba. Y te pongo un ejemplo. Si de pronto yo tenía un día muy productivo en el trabajo, yo salía queriéndome comer el mundo, yo todo va a estar increíble, pero si en el trabajo algo pasaba, si yo me equivocaba poquito, si yo tenía alguna discusión con alguien del trabajo, me sentía hasta el suelo, ¿no? Entonces de pronto tenía pues rutinas donde estaba arriba, muy abajo, y esto me ha dado mucha estabilidad, desde entender eh, que sí soy suficiente primero para la gente que vive conmigo y que pues simplemente me tocó una vida muy dura, pero que me puedo levantar de ahí, ¿no? Y estoy trabajando para eso. Sí. Y fíjate, tú dijiste algo muy lindo también, como parte de tu proceso de sanidad, tu despertar espiritual. En tu caso, tu fe, ¿cómo te ha ayudado? Muchísimo. Platícame. Mucho porque de entrada hoy tengo la convicción de que no estoy solo, nunca. Sí. Aunque a veces por muchos años que lleves en la fe, pues se te puede llegar a olvidar o nos acostumbramos tanto que a veces no es suficiente Sí. y eso está mal. Sí. Eso ha sido un soporte grande, pero también me queda claro, mira, yo me acerqué a pedir ayuda de uno de mis consejeros que amo con todo mi corazón y es un pastor súper preparado, súper sabio, pero que también en su vida personal también había vivido depresión durante muchos años, ¿no? Entonces, cuando me acerco con él a pedir consejo, me dijo, yo te puedo dar un consejo, pero tú necesitas una ayuda profesional en cuestiones terapéuticas, ¿no? Wow. Y ahí fue donde me, me, me hizo clic porque hay veces que con tal de no mostrar que no tengo yo la respuesta, quiero yo aconsejar a todos y yo proveerles la solución. Claro. Y fue, haz de cuenta que todo se armó. Tuve la conversación con él, vengo a grabar contigo. Lo que platicó la persona invitada me hizo clic muy cañón. Entonces todo armó perfecto. Sí. Yo creo que ya me tocaba estar acá. Claro. Okay. Ay, qué padre, qué padre que mencionas esto. Cómo las diosidencias, yo digo, ¿no? Te han llevado hasta aquí. Si tú pudieras regresar el tiempo, Héctor, ¿qué cosas hubieras pedido igual de tu familia?
O sea, si tú te volvieras ese niñito, ¿qué pedirías de tu familia? ¿Cómo llenar ese huequito o ese huecote, esa herida de insuficiencia, de no pertenecer? O sea, un poco lo digo para los papás que nos están escuchando. ¿Qué te hubiera gustado que pasara diferente? ¿Qué te hubiera ayudado? De entrada me hubiera gustado que me pusieran más límites. ¿Eso? No los tuve. Okay. Me hubiera gustado más esa parte, que mi papá asumiera su responsabilidad, y no lo digo como de una forma negativa, sino que él se sintiera con esa autoridad de estar conmigo, corregirme, dirigirme, proveerme, porque yo sentía que él no se sentía con esa libertad porque no vivía conmigo. Sí. Entonces creo que esa parte, porque también sé que mi familia hizo lo mejor que pudo, Claro. con lo que sabía y con lo que tenía, ¿no? Sí. Pero fíjate, esto de los límites es súper importante lo que dices. O sea, uno diría que tiene que ver los límites con la depresión. Sí, sí tiene que ver. Porque un niño necesita estructura a través de los límites. Y si un niño no tiene límites, el niño va interpretando justo eso. No hay límites, no hay atención, por lo tanto no hay amor. Entonces, por eso los límites es igual a amor. Por eso es importante que los papás pongan límites a los hijos. ¿Por qué? Porque si no, como lo que tú estás diciendo, o sea, el niño no sabe qué tan amado, qué tan pertenecido, no tiene una estructura sólida, y eso genera una confusión y huecos tremendos en temas de veras de amor y de eso, de pertenencia, ¿no? Entonces sí es importante, o sea, lo digo porque sí tienen que ver la falta de límites con la depresión, sí tiene que ver. O sea, si no queremos niños deprimidos o adultos deprimidos, hay que poner límites. Porque esto es un acto de amor a los hijos. Viceversa. Hay un dicho por ahí en la Biblia, ¿no? O sea, el que no, ¿se acuerdan? O sea, el que no disciplina a los hijos, pues pareciera que no lo ama, ¿no? Lo odia. O pareciera que es un bastardo. Entonces sí, o sea, los límites es igual a amor. Entonces qué padre que lo mencionas, ¿no? Que yo necesité esos límites. Sí. Que hubiera ayudado bastante. Digo, sé que mi familia... Y guianza, un poco más. Intentó amarme como podía, pero Sí. bueno, pues es toda esta falta de cultura, de no saber que, bueno, no sé si sea solo mi percepción, pero yo creo que hasta hace algunos años, pues la terapia estaba como mal visto, como, no, porque voy al psicólogo, no estoy loco, ¿no? Y creo que tiene un valor grande el hecho de uno, pues ver sus errores, porque sí me equivoqué, Aurora. O sea, sí me estaba convirtiendo en un ser que yo no quería. Mi matrimonio se vio muy afectado por ese duelo que yo viví, que no supe procesar en su momento. ¿Te refieres al de tu mamá o el de tu abuela? Las dos. Fíjate que cuando muere mi abuela, yo estaba hasta cierto punto enojado con Dios. Claro. Y yo le decía, es que ¿por qué me dejaste vivir 2 veces el mismo dolor? Sí, o sea, pero yo no sabía cómo procesarlo. Y me volví un poco más ermitaño, no me gustaban las muestras de cariño, entonces mi esposa intentaba medio hacerme sentir que estaba conmigo, y a mí esas muestras de cariño no me gustaban, nos distanciamos un poco, fue un proceso difícil. Yo hoy agradezco que haya estado como una guerrera ahí conmigo, y hoy nos estamos reconstruyendo juntos, porque así como ellas fueron las principales afectadas de lo mal que estaba en mi vida, también son las primeras que disfrutan los beneficios del que yo esté agarrando centro otra vez. Qué padre. Sí, muy importante. La familia. Ok. Pues algo más que quieras compartir, que tú dijeras, quiero que la gente sepa que esto me ha ayudado, esto me ha funcionado. Por ejemplo, también en el tema de la depresión decimos mucho que es importante el hacer ejercicio, ¿no? El tema de la alimentación. Para los que sientan depresión, además de buscar ayuda, ¿no? Que es súper importante, diría, por ejemplo, la alimentación es básica, ¿no? Comer omega 3, tomar magnesio, litio, a veces es necesario. El salir a caminar, no sé si te ha pasado, Héctor, tienes oportunidad de pronto de caminar. Yo siempre le digo a mis pacientes que traen ansiedad o depresión, lo mejor es
caminar, hacer ejercicio afuera, ¿no? O sea, oxigenarte, ver árboles, plantas, escuchar pajaritos, ¿no? Un poco lo que ahora hacen en la meditación, que más bien es atención plena, mindfulness, ¿no? Que es a través de los sentidos que Dios nos dio, el cerrar los ojos y poder escuchar aves, oler el pasto, ¿no? Hacer contacto con la naturaleza. Yo digo, son cosas que creo que Dios nos dio para poder disfrutar, y es un antidepresivo tremendo el salir y ver la naturaleza, ¿no? Sí. Así que te recomiendo que lo sigas haciendo. Y a todos los que nos escuchan. No soy el mejor testimonio todavía de eso, pero espero que pronto. Sí, ¿no? O sea, el tema de salir. Sí. En lo social, ¿cómo estás, Héctor, ahorita? O sea, ¿tienes energía ya Sí. para socializar o estás como...? Eso es algo curioso porque cuando llegué aquí contigo, la verdad es que me volví un ogro. No me gustaba convivir con la gente. Para mí lo ideal era irme a encerrar a mi casa, y me di cuenta, ahí es donde me di cuenta que me estaba amargando, porque generalmente pues soy una persona que disfrutaba mucho la compañía de la gente, el poder escuchar a otras personas en situaciones difíciles, porque me daba contexto, me hacía entender que mis problemas pues no son tan graves, la verdad. Y estaba yo perdiendo eso, ¿sabes? Sí. Hoy, obviamente no fue algo que por arte de magia cambiara, no hubo un botón que se presionara y cambiara. Claro. Ha sido un proceso. Sí. Ha sido para mí de mucho apoyo, que de alguna forma me sentí retado, porque en algún momento me dijiste, sal, convive, esfuérzate. Obviamente al principio yo no estaba muy motivado a hacerlo. Lo hice confiando pues en ti, y el resultado ha sido muy bueno, porque le he encontrado otra vez ese sabor a ese tipo de cosas. Y yo creo que sobre todo, Aurora, que ni para bien ni para mal no me he abrazado, más bien he dejado de limitar mi identidad a las cosas que pasan en mi vida. Eso. No soy Muy bien. el huérfano, no soy el que se equivocó el año pasado, no soy el que tomé una mala decisión, sino soy lo que estoy aquí sentado, ¿no? Y si en algún momento me estaba convirtiendo en algo que no me gustaba, pues he decidido cortar con eso y avanzar. Muy bien. Qué importante lo que dices. No somos las crisis, que esa es una de las mentiras atrás de la depresión, ¿no? Una mala decisión, soy un fracasado. Fracasé en algo, soy un fracasado, ¿no? Soy un huérfano, todo esto que soy un abandonado, soy un rechazado, soy un raro, ¿no? Tengo que ser perfecto. O sea, este tipo de cargas, estigmas psicológicos hay que quitarlos, ¿no? Y decir, no, sí soy suficiente. Sí. Así que Porque luego las abrazamos y ni cuenta nos damos. Claro. O sea, no es que yo navegara con la bandera de soy el abandonado, soy el deprimido, sí, soy ¿no? esto. Mucho es inconsciente. Pero muchas de mis decisiones, muchas de mis conductas, muchas de mis pasos en el día a día estaban movidos por eso que estaba sembrado ahí. Entonces hoy estoy entendiendo que pues son las misericordias de cada mañana, ¿no? Que también menciona la Biblia. Exacto. Pude haberme equivocado N cantidad de veces, pero si hoy estoy vivo, pues tengo una oportunidad de remediarlo, y lo veo con mi hija, ¿no? O sea, creo que es de mis principales motores, porque pues la veo a ella y no quiero equivocarme como en su momento pues se pudieron haber equivocado conmigo. Claro, qué padre. Pues algo que quisieras más comentar, inspirar, decir algo para los que nos están escuchando, si alguien se está como identificando. Héctor también fue breve en su historia, pero tiene una historia también que yo respeto mucho, Héctor, porque sí viviste cosas fuertes en tu vida, y la verdad me inspira mucho ver que estás caminando mejor. Gracias. Y que sigues trabajando, pese a también cuestiones que has estado afrontando en lo laboral, ¿no? Conocí a su hijita y ver que ahí va. O sea, yo digo, wow, gracias a Dios que te veo mucho mejor. Yo creo que si alguien que está escuchando este video, este podcast, pues de pronto siente que no pertenece, o que la vida está demasiado oscura, la verdad es que mientras estén vivos hay una nueva oportunidad.
yo creo que es clave también saber con quién acercarse y para esto, pues la ayuda profesional ha sido clave el venir aquí contigo. De verdad te lo digo, ha sido para mí clave porque me has ayudado a entender cosas que creo que no hubiera entendido de otra manera, ¿no? Qué padre. O sea, había cosas metidas en mi corazón hasta el fondo y sé que podemos estar, porque a veces somos tan extremistas que si somos espirituales no aceptamos la ayuda de un profesional porque está mal. Ajá. Yo hoy entiendo que no es así, que ustedes también pueden ser una herramienta Claro. de parte de Dios para poder caminar y seguir avanzando. A mí hubo un momento en el que yo sentí mi vida hecha pedazos y haz de cuenta que yo me sentía como si hubiera agarrado los cristalitos y empezar a armarlos, pero pues no sabía por dónde, ¿no? Claro. Y yo creo que lo mejor que le puedo decir a la gente que vea esto, que escuche esto, es que si se sienten así, pues que no está nada perdido. O sea, por muy acorralados que se puedan llegar a sentir, la verdad es que sí hay salida. Sí, sí. Pues gracias de veras, Héctor, por compartirte, por ser de inspiración, porque creo que no es fácil. Creo que el tema de la depresión, yo diría, Héctor, a lo mejor nunca te lo he dicho en el contexto terapéutico, pero sí, a veces son de los casos más complicados, ¿eh? Porque toma tiempo. No es como de la noche a la mañana poder empezar a sentirte mejor cuando uno está deprimido. Inclusive, a lo mejor no te pasó a ti, pero la depresión es hermana de la ansiedad. Y a veces cuando nos sentimos deprimidos nos ponemos ansiosos, o cuando estamos ansiosos nos ponemos deprimidos. Entonces, pues la verdad, yo te agradezco, Héctor, que abras tu vida y tu experiencia. Y como lo que dijiste ahorita, si alguien está escuchando, viendo, por favor que se acerque, pide ayuda. La depresión está en aumento. De hecho, justo leí ahorita las estadísticas. A partir de la pandemia del 2021 se disparó. Se dice que el 25% de casos de depresión se dispararon, con trastornos también de ansiedad, intentos suicidas, ¿no? Tantos sentimientos de aislamiento. Veo que la gente se siente aislada, le cuesta mucho trabajo vincularse profundamente en pareja, nos da miedo, ¿no? Entonces, bueno, hay como mucho que pudiéramos reflexionar sobre el tema, pero como dijo Héctor, quiero cerrar hoy este espacio diciéndote, si tú te sientes deprimido, si tienes pensamientos negativos, si te cuesta trabajo despertarte, no le ves sentido a la vida, si te estás amargando, traes enojo, te quieres aislar, no traes como vitamina social, yo digo, ¿no? Energía social, y llevas ya un rato así, necesitas buscar ayuda. Si conoces a alguien que está viviendo lo mismo, también, por favor, pide ayuda, porque esto no es échale ganas, ¿no? Este es un trastorno que está en aumento y que necesitamos atenderlo y ser responsables con nuestra salud mental, espiritual. Así que, bueno, pues gracias por escuchar. Esperemos pronto seguir hablando de estos temas sobre salud mental. Otra vez, gracias, Héctor, por acompañarnos. Gracias. Y pues nos vemos en las redes. Esto está subido pronto en las redes de Spotify y YouTube. Nos puedes encontrar como Plenamente. Y pues agradezco siempre a Osvaldo que nos ayuda en la parte de la producción y también a Héctor, que hoy estuvo aquí con nosotros. Así que nos vemos muy pronto y gracias por acompañarnos. Comparte esta información y pues hasta la próxima. Plenamente con Aurora Orozco.